Hola, en este video vamos a hacer un repaso de los procesos de la mitosis y meiosis. Estos dos tipos de división celular es importante que los entendamos porque nos ayudan a entender los principios básicos de la herencia. Así que comencemos. Recordemos que la teoría celular establece que todos los seres vivos estamos formados por una o por varias células y que toda célula proviene de otra célula preexistente. En los organismos pluricelulares como animales, plantas y la mayoría de los hongos, el proceso que permite dar mantenimiento a los tejidos y a los órganos que forman a estos organismos recibe el nombre de mitosis. La mitosis en los organismos pluricelulares permite que se lleven a cabo varios procesos. Veamos algunos ejemplos. Todos los seres pluricelulares comenzaron siendo una sola célula huevo cigoto, y es gracias a la mitosis que se puede llevar a cabo el desarrollo embrionario y por lo tanto a la formación de tejidos y órganos. Además, la mitosis va a permitir que el organismo tenga un crecimiento a lo largo de su ciclo de vida. Y finalmente, la mitosis también permite la reparación y renovación de los tejidos. Por otra parte, los organismos tienen la capacidad de reproducirse y dejar descendencia. El principal mecanismo que utilizan es la reproducción sexual, la cual requiere la participación de células especializadas llamadas gametos. En esta imagen estamos viendo los gametos masculino y femenino de la especie humana. Entonces, la mitosis y la meiosis son dos procesos de reproducción celular. No obstante, tienen un significado biológico distinto. La mitosis debemos asociarla a procesos de crecimiento y de reparación de tejidos cuando hablamos de organismos pluricelulares, y la meiosis la debemos asociar a la producción de los gametos. A continuación, vamos a ver las diferencias que hay entre estos dos tipos de división. Pero primero, ¿qué tienen en común estos dos tipos de división celular? Aquí vemos esquemas clásicos de los procesos de mitosis y meiosis. Observa bien, hay algo que tienen en común. Ambas requieren pasar por la etapa de la interfase antes de dividirse. La interfase forma parte de una serie de eventos que conducen a la división de una célula. Nos estamos refiriendo al ciclo celular. Para su estudio, el ciclo celular se ha dividido en dos fases principales. La interfase, la cual a su vez se subdivide en G1, S y G2, y la fase M, que puede ser mitosis o meiosis. Veamos rápidamente lo que ocurre en cada una de ellas. En la fase G1 lo que vamos a ver es que la célula aumenta de tamaño porque duplica sus organelos celulares y hay una gran síntesis de proteínas, las cuales van a ser necesarias para que la célula se pueda dividir. La fase S es muy importante porque aquí ocurre el evento de la replicación del material genético. Finalmente, en la fase G2, vamos a ver que la célula sigue creciendo, ya no tanto en comparación con la G1, y va a seguir produciendo proteínas necesarias para que pueda pasar a la siguiente etapa, que es la fase M, donde vemos que la célula se divide. Este ciclo está regulado por varias proteínas y tiene varios puntos de control, que no son tema de este video. Ahora recordemos que en los organismos eucariontes, el DNA que está dentro del núcleo tiene que estar empaquetado de cierta manera. Aquí estamos viendo un video donde mostramos, o donde se puede ver, que el DNA en eucariontes está asociado estrechamente a una serie de proteínas llamadas proteínas histonas, las cuales son las que provocan que el material genético se compacte
y puede entrar en algo tan pequeño como es el núcleo de una célula. Este complejo de DNA e histonas va a recibir el nombre de cromatina, que es el material que forma los cromosomas eucariontes. Esta imagen muestra el núcleo de una célula cuando está en interfase. Y fíjate que esto visualmente es muy importante. ¿A qué me refiero? Si nosotros estamos viendo una célula al microscopio y vemos que el DNA está en forma de cromatina, sabemos que la célula se encuentra en alguna etapa de la interfase. Pero si al observar la célula al microscopio ya no vemos cromatina, vemos cromosomas, sabemos que esa célula está en alguna etapa de la fase M, en este ejemplo, en alguna etapa de la mitosis. No quiere decir que estemos viendo cosas distintas. En la interfase, los cromosomas están ahí, solamente que están en un estado más relajado, en forma de cromatina. Pero cuando la célula decide entrar a la división, el material genético debe de compactarse para garantizar que la información genética se herede de forma equitativa a las células hijas. Aquí vemos una fotografía de la heterocromatina donde se ocupó una técnica de tinción. Cuando se tiñe la cromatina, aparecen dos regiones. Hay una parte de la cromatina que se tiñe de un color más oscuro y recibe el nombre de heterocromatina. Se tiñe más oscuro porque esta cromatina está compactada un poquito más y está asociada a genes que transcripcionalmente no están activos. La cromatina que se tiñe de un color más claro recibe el nombre de eucromatina, es porque la cromatina está más relajada y se asocia a genes que transcripcionalmente son muy activos. Aquí vemos la fotografía de cromosomas humanos en metafase. Vamos a ver la estructura de un cromosoma. Como dije, un cromosoma va a representar el máximo grado de compactación del DNA y solo son visibles en la fase M del ciclo celular. La función de los cromosomas va a ser transmitir la información genética de una generación a otra y garantizar la repartición equitativa de dicha información. Cuando analizamos la estructura del cromosoma, vamos a ver que está formado por dos cromátidas hermanas, que reciben ese nombre porque contienen la misma información genética. Más adelante voy a explicarlo. Estas dos cromátidas hermanas están unidas por el centrómero. Eso hace que visualmente se puedan distinguir dos brazos, el brazo P de petit y el brazo Q, que por convención se estableció que el brazo P siempre se pone hacia arriba y el brazo Q se pone hacia abajo. Las regiones finales de un cromosoma reciben el nombre de telómeros. Entender la diferencia entre cromátidas hermanas y cromosomas homólogos va a ser de vital importancia cuando estemos discutiendo más adelante los procesos de mitosis y meiosis. En organismos diploides, la información genética es recibida la mitad de origen materno y la mitad de origen paterno. Aquí tenemos un par de cromosomas homólogos. Imaginemos que este es el cromosoma materno 1 y este es el cromosoma paterno 1. Cuando una célula diploide va a dividirse, sabemos que va a pasar por la fase S del ciclo celular. Por lo tanto, durante la fase S del ciclo celular, los cromosomas se replican de manera que en el momento de iniciar la división, por ejemplo en humanos, cada uno de los 46 cromosomas replicados tendrá dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero. Cada una de estas cromátidas representa un cromosoma funcional. Pero, ¿qué son los cromosomas homólogos?
Los cromosomas homólogos tienen el mismo tamaño y la misma forma, pero lo más importante es que tienen el mismo tipo de información genética, es decir, tienen los mismos genes en la misma posición. Sin embargo, no necesariamente tienen las mismas versiones de los genes. Veamos aquí. Esta imagen tenemos un par de cromosomas homólogos e imaginemos que en el cromosoma paterno, en esta sección que está en amarillo, está el gen A, el cual posee una característica dominante, y es el cromosoma 1. En el cromosoma 1 materno, en esa misma posición, debe también estar el gen A, pero quizá en el cromosoma materno tengamos una versión recesiva. Entonces, aunque tienen la misma información, es decir, los mismos genes en la misma posición, no necesariamente va a tener las mismas versiones. Otra estructura importante que se encuentra en los cromosomas es el cinetocor. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que está el centrómero, que es lo que mantiene unidas las cromátidas hermanas, y en la parte externa de los centrómeros vamos a encontrar un disco. Ese es el cinetocor. El cinetocor está compuesto por unas proteínas que van a permitir que ahí se anclen los microtúbulos del uso mitótico durante la división celular. A veces, los microtúbulos del uso mitótico reciben el nombre de microtúbulos cinetocóricos. Según la posición donde se encuentre el centrómero en los cromosomas, nos va a permitir clasificar a los cromosomas en tres grupos. Existen los cromosomas metacéntricos donde, su nombre lo dice, el centrómero divide exactamente las cromátidas a la mitad. Están los cromosomas submetacéntricos donde el centrómero se ubica en un extremo de los cromosomas y esto hace que se pueda distinguir el brazo P y el brazo Q. Y por último están los cromosomas acocéntricos donde el centrómero está muy cerca de uno de los extremos. Aquí en esta imagen podemos entonces apreciar claramente el brazo P de petit y el brazo Q. Esta fotografía corresponde a una célula somática humana en estado de fase M, exactamente en la metafase. Los cromosomas fueron sometidos a una técnica de bandeo que es bandas G, la cual me permite teñir a los cromosomas y poder ver estos patrones de bandeo de bandas oscuras y bandas claras. Usualmente cuando se hace estudio de cromosomas, se ocupa los cromosomas en el estado de metafase porque es donde vemos el máximo grado de compactación. Cuando estamos analizando la mitosis en un organismo, podemos hacer varias observaciones. Para empezar, todas las células somáticas de los individuos de una misma especie van a tener el mismo número de cromosomas. En nosotros los humanos, nuestro número de cromosomas es 2n igual a 46. Tenemos 23 pares, 23 cromosomas de origen materno y 23 cromosomas de origen paterno, los cromosomas homólogos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el cromosoma 1 y aquí está su cromosoma homólogo. Aquí está el cromosoma 19 y aquí está también su cromosoma homólogo. Es importante aquí advertir algo. Si yo cuento todos los cromosomas que se están viendo en esta imagen, efectivamente voy a contar 46 cromosomas. Y esto es donde los alumnos se pueden confundir. Voy a tomar uno de estos cromosomas y lo voy a apartar. Cuando tú ves ese cromosoma y yo hago la pregunta, ¿estás viendo una cromátida o estás viendo dos? Aquí usualmente siempre tengo respuestas diferentes, pero la mayoría de las veces
la respuesta es que creen que estamos viendo una sola cromátida y no es así. El cromosoma que estamos mostrando tiene las dos cromátidas hermanas. Lo que sucede es que, como se ocupó la técnica de bandeo de bandas G, yo necesito que las cromátidas se vean como si fuera una sola. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un análisis, ¿vale? Entonces necesito ver bien el patrón de bandeo. Así que durante esta técnica, los cromosomas son sometidos a una enzima llamada tripsina, la cual degrada las proteínas que están asociadas al DNA y, por así decirlo, esponjan al cromosoma y por eso se ve como si fuera una sola, pero no, aquí estamos viendo las dos cromátidas hermanas. Este patrón de bandeo siempre es el mismo, no importa a qué individuo de la especie humana yo elija, por lo tanto me permite generar ideogramas y poder hacer estudios de cromosomas o alteraciones genéticas. Muy bien, hemos visto hasta el momento qué tienen en común la mitosis y la meiosis. Ambas tienen que entrar a la interfase y ambas compactan su material genético en forma de cromosomas durante la división celular. Ahora veamos las diferencias que hay en estos dos tipos de división. Vamos a empezar con la mitosis y vamos a analizar sus etapas. La mitosis es un proceso celular que consiste en la formación de dos células a partir de una, conservando el mismo número de cromosomas. Las dos células hijas que se formaron van a ser idénticas entre sí e idénticas a la célula que les dio origen. En esta imagen, por ejemplo, empezamos con una célula diploide 2N igual a 2 cromosomas. La célula tiene que pasar por la interfase, por lo tanto duplicar el material genético y entrar a las diferentes etapas de la mitosis que están representadas por la profase, metafase, anafase y telofase y finalmente la célula se divide. Fíjate que al final del proceso las dos células hijas siguen siendo 2N igual a 2. Es decir, se mantiene el número de cromosomas antes y durante la división. Por lo tanto, la mitosis puede ser vista como una etapa o un proceso de mantenimiento de la condición diploide. Ahora vamos a analizar qué ocurre en la profase, metafase, anafase y telofase. Una vez que los cromosomas se han replicado durante la interfase, la célula puede entrar a la primera etapa de la mitosis llamada profase. Esta etapa se caracteriza porque en ella ocurren tres eventos. 1. La cromatina se compacta para dar origen a los cromosomas. 2. Se forma el uso acromático, también llamado uso mitótico. Y 3. Desaparece la membrana nuclear. Veamos el primer evento. En esta imagen, con color azul, se está representando a la cromatina. La cromatina va a empezar a compactarse durante la profase gracias a un complejo llamado condensina, que aquí se representa con color verde. La condensina lo que hace es superenrollar a la cromatina a lo largo de cada cromátida. Para mantener unidas a estas dos cromátidas hermanas, va a actuar otro complejo llamado coesina, que aquí se representa con color rojo. La coesina mantiene unidas a las dos cromátidas desde que terminaron su replicación en la fase S hasta la anafase de la mitosis. Otro evento que ocurre durante la profase es la formación del uso mitótico. En la fase G1, nosotros aquí estamos viendo con color amarillo que se están representando a los centriolos. Los centriolos en la fase S del ciclo celular se duplican y posteriormente se integran a los centrosomas que están aquí representados en color azul. Los centrosomas
son los que durante la mitosis van a establecer los polos del uso mitótico. Cada centrosoma entonces consta de 2 centriolos. ¿Y cómo es que se forma el uso mitótico, que son estas líneas azules que están viendo? Bueno, alrededor de cada centrosoma, los microtúbulos de citoesqueleto van a empezar a desamblarse y van a empezar a crecer para contribuir a la formación del uso mitótico. Entonces lo que vamos a ver es que se forma una especie de estrella alrededor de cada centrosoma, que son los llamados ásteres. Las fibras del uso mitótico son las que se van a anclar a los cinetocoros de los cromosomas para poder moverlos. Algunos autores mencionan la existencia de una etapa intermedia entre la profase y la metafase llamada prometafase. En esta etapa, lo que vamos a ver es que desaparece la membrana nuclear y comienza el movimiento activo del uso mitótico que dirige a los cromosomas hacia el ecuador. La siguiente etapa es la metafase. Aquí va a ocurrir la máxima grado de compactación de los cromosomas y aquí los cromosomas se van a ubicar en el centro, formando la placa metafásica. Fíjate por favor que los cromosomas se alinean de tal manera que los cinetocoros de cada cromátida hermana están orientados hacia los polos opuestos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un cromosoma y el cinetocoro está dando hacia este centrosoma y el otro cinetocoro hacia el polo opuesto. Cuando se forma el uso acromático, entonces hay microtúbulos que no van a hacer contacto con el cinetocoro, se llaman fibras polares, y aquellos microtúbulos que sí entran en contacto con los cinetocoros de los cromosomas, pues se llaman fibras cinetocóricas. La siguiente etapa es la anafase. Una vez que los cromosomas se encuentran en el ecuador formando la placa, los centrómeros que mantenían unidos a las cromátidas hermanas se rompen y permiten que cada cromátida migre hacia los polos que estaban encarados. Una vez que los cromosomas se han repartido de forma equitativa, pues la última etapa es la telofase, en donde lo que vemos es que los microtúbulos cinetocóricos desaparecen y los cromosomas que ya quedaron libres en cada extremo van a empezar a descompactarse, va a volver a formarse la membrana nuclear y finalmente la célula se divide en un proceso llamado citocinesis. Pero es importante explicar que la citocinesis, es decir, la división del citoplasma, comenzó desde la anafase. Lo que vamos a ver es que al final de la anafase va a empezar a formarse un anillo contráctil que está formado de proteínas actina y miosina, las cuales cuando empiezan a contraerse hacen que el citoplasma se divida. Este proceso, la intervención del anillo contráctil, solo ocurre en células animales. El proceso de división del citoplasma en células vegetales es un proceso diferente. Aquí vemos, por ejemplo, un video donde vemos el proceso de la mitosis de forma ya continua. Aquí vemos la profase, donde se está formando el uso acromático y se empiezan a mover los cromosomas. La metafase, donde los cromosomas se ponen en la placa metafásica. La anafase, donde las cromátidas hermanas migran hacia los polos. Y finalmente la telofase, donde vemos que se restablece la membrana nuclear y ocurre la citocinesis. Ahora analicemos el otro proceso, la meiosis. En células germinales ocurre un proceso de división especial llamado meiosis, la cual comprende 2 rondas de divisiones nucleares sucesivas con un solo evento de replicación del DNA. En la meiosis se van a producir
células que van a recibir el nombre de gametos o esporas con solo una dotación haploide de cromosomas. En este esquema, yo inicio con una célula diploide 2N igual a 2, con 2 cromosomas. Esta célula tiene que pasar por la interfase para poder duplicar el material genético. En esta ocasión, no se divide solo una vez, ocurren 2 divisiones. Esto provoca que al final del proceso no se produzcan 2 células como ocurría en la mitosis. Aquí se producen 4 células que son células haploides. ¿Por qué se llaman así? Porque contienen la mitad de la información genética de la célula que les dio origen. Por lo tanto, si la célula madre era 2N igual a 2, las 4 células resultantes serán N igual a 1. Es durante la meiosis donde se van a formar células sexuales haploides, como medio para asegurar un número constante de cromosomas en los organismos a lo largo de sucesivas generaciones. Pero, además, el intercambio de información genética que se produce en la primera división meiótica asegura la variabilidad genética de la descendencia. Como ocurren 2 divisiones, la meiosis se ha dividido en meiosis 1 y meiosis 2. Vamos a analizar sus etapas. La primera división recibe el nombre de meiosis 1 y esta también va a pasar por las etapas de profase, metafase, anafase y telofase. Los eventos que ya expliqué en mitosis también ocurren aquí. Como forman parte de la primera división, se les asigna un 1 romano. La segunda división recibe el nombre de meiosis 2 y también es en ella que ocurren profase, metafase, anafase y telofase, solamente que se le asigna el número 2 romano. Con color rojo he puesto las etapas donde debemos prestar atención. Empecemos a analizarlas. Una vez que la célula ha pasado por la interfase y ha duplicado su material genético, puede entrar a la profase 1 de la meiosis. En esta etapa, los eventos que ya expliqué en la mitosis también ocurren. Desaparece la membrana nuclear, se compactan los cromosomas y se forma el huso acromático. Sin embargo, es en profase 1 donde un evento muy importante ocurre, el cual contribuye a generar variabilidad genética. Ese proceso recibe el nombre de entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. En esta imagen he decidido poner solamente 2 colores. En color rojo están representados los cromosomas que son de origen materno, mientras que en color verde están representados los cromosomas que son de origen paterno. Recuerda que los cromosomas homólogos se llaman así porque contienen los mismos genes en la misma posición. Imaginemos que en el cromosoma verde está en esta región el gen A, solo que en condición dominante. Eso quiere decir que en su cromosoma homólogo debe estar el mismo gen, pero quizá esté en condición recesiva. Otro ejemplo puede ser que en esta región se encuentre el gen B, pero ahora en condición recesiva, mientras que en su homólogo se encuentre ese mismo gen, pero en su condición dominante. Cuando ocurre profase 1, lo que sucede es lo siguiente. Los cromosomas homólogos se van a buscar y se van a aparear, es decir, se van a acercar. A eso se le llama sinapsis. Tras la sinapsis, lo que va a haber es que vamos a observar el entrecruzamiento de las cromátidas. Esto puede provocar que ocurra intercambio de material genético y se puede ver porque se forman unas estructuras llamadas quiasmas. El entrecruzamiento puede traer como consecuencia el intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos y esto genera que las cromátidas, las 4 cromátidas que estamos viendo, ya sean completamente diferentes. Vamos a tener cromosomas
parentales, los cuales no tuvieron el evento de recombinación, y la formación de cromosomas recombinantes. Por lo tanto, tras haber ocurrido la profase 1, los cromosomas ya no se pueden ver de un solo color. Se deben de ver así. La profase 1 ha terminado. Vamos a la siguiente etapa, metafase 1. En la metafase 1, los cromosomas homólogos se alinean en la placa metafásica. Quiero que observes los cromosomas homólogos que ya llevaron a cabo el entrecruzamiento se disponen sobre el ecuador del uso, pero lo hacen de tal forma que un homólogo de cada par mira hacia cada uno de los polos de la célula. Eso provoca que en anafase 1 los cromosomas homólogos se separen, ya que son jalados hacia los polos opuestos. Finalmente, en la telofase 1 empieza a ocurrir la citocinesis, se vuelve a formar la membrana nuclear y se empiezan a descompactar los cromosomas. La primera división meiótica ha terminado. Continuemos con la etapa de meiosis 2. En la meiosis 2 también ocurre la profase. Ocurren los mismos eventos. Desaparece la membrana nuclear, se forma el uso acromático y se compactan los cromosomas. En la metafase, los cromosomas se van a alinear en la placa metafásica, pero fíjate ahora cómo se ubican los cromosomas. Los cromosomas se alinean de forma individual, ya no formando parejas, y eso provoca que en anafase 2 las cromátidas hermanas migren hacia los polos opuestos, y debido a que ocurrió entrecruzamiento en profase 1, cada una de las células va a tener información genética completamente diferente. Aquí vemos el proceso de forma continua. Estamos viendo la profase 1, vamos a ver cómo hay intercambio de material genético, ahí se va a ver el cambio de color. Entramos a la metafase 1, en la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos, ocurre la primera división meiótica y otra vez se entra a la segunda división donde los cromosomas van ahora a alinearse de forma individual en la placa metafásica, provocando que las cromátidas hermanas se separen y tenemos 4 células haploides. En resumen, los procesos de mitosis y meiosis son tipos de división celular que tienen funciones completamente diferentes. En la mitosis, lo que va a ocurrir es que se generan 2 células hijas que son idénticas entre sí e idénticas a la célula que les dio origen. Por lo tanto, la mitosis no genera variabilidad genética. Su importancia radica en que en los organismos pluricelulares permite el crecimiento, la reparación y la renovación de los tejidos. Por su parte, la meiosis es un proceso que genera gametos, células haploides, que son todas diferentes entre sí debido a que profase 1 ocurre el evento de entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. La meiosis es importante desde el punto de vista genético, porque si nosotros entendemos cómo es que se reparte la información genética de forma equitativa, podemos entonces entender los principios de segregación de alelos, es decir, las leyes de Mendel que en otros videos te van a explicar. Muchas gracias. Que tengas muy buen día.